¿Cómo es casarse con una vampira? Hola, ¿qué tal? Estás viendo Más o Menos Literatura y esta es mi video reseña, mi comentario sobre el cuento Vampirismo de E.T.A. Hoffmann, incluido en su colección Los Hermanos de San Serapión. Este cuento de terror hecho por Hoffmann fue publicado en 1821 y narra la historia del tenebroso matrimonio que sufre el conde Hipólito con Aurelia, quien es hija de una baronesa vieja que carga en sus espaldas alguna especie de maldición o algo parecido. Esta historia está dividida en 5 momentos clave. 1. Cuando el conde conoce a Aurelia y a su madre, la baronesa. 2. Cuando Hipólito y Aurelia se casan y la baronesa muere. 3. Cuando Aurelia le cuenta su pasado a Hipólito. 4. Cuando Aurelia comienza a rechazar la comida y enferma. Y 5. Cuando Hipólito por fin descubre la terrorífica verdad que encarna a su esposa. Pero vayamos por partes. En esta historia todo comienza cuando Hipólito está tranquilamente en su castillo recién vuelto a sus aposentos, remodelándolo, haciéndolo todo perfecto, dejándolo todo en su correcto y más fino lugar, cuando recibe la visita de la baronesa y de Aurelia. A Hipólito el conde, su padre le había dicho muy claramente que la baronesa, una tía muy lejana, algún día podía presentarse en su casa para reclamarle o para pedirle algo, o para pedirle auxilio, o simplemente para ver qué podía sacarle en la oportunidad de conocerlo. Hipólito estaba advertido. Hipólito sabía que esa baronesa quizás llegaría a su casa a tocar su puerta. Y eso sucede. Hipólito recibe a la baronesa, ella intenta contarle cómo es que ha llegado hasta ahí. Porque Hipólito se queda perdidamente cautivado en la hija de la baronesa, Aurelia. Entonces, todo lo que su padre le advirtió antes de morir y todo lo que la baronesa intentó contarle, para él significaba nada frente de Aurelia. Su belleza lo cautiva totalmente, que incluso hace que Hipólito le otorgue el perdón a la baronesa de lo que sea que haya cometido antes, y ya rayando en la locura un poco del enamoramiento súbito, le propone matrimonio a Aurelia. La baronesa recibe la noticia, la petición, con mucho gusto acepta, y Aurelia también. Entonces el cuento comienza con esta advertencia del padre que Hipólito ignora. El momento en el cual por fin la baronesa llega a su casa, a su castillo, y el momento en el que por supuesto le propone matrimonio Hipólito a Aurelia y se acepta, se concreta, y a las pocas semanas ya todo está listo. Prácticamente se siente como si de la noche a la mañana la boda ya estuviera a punto de realizarse. Y así es. Pero justo en el día que va a ser la ceremonia, la baronesa cae muerta. Muerta la baronesa, Hipólito convence a Aurelia de que lo mejor será casarse en nombre de su recién fallecida madre y también para que se sientan mejor, comprometidos, finalmente casados. Todo va viento en popa. Miel sobre hojuelas, días, meses, pero sucede que algo se va atravesando, una inquietud, una problemática interna en Aurelia. Hipólito está totalmente congraciado, la está pasando increíblemente bien, ya está casado, es un conde con su condesa, punto. Para él todo está muy bien, pero ella adentro está sufriendo. E Hipólito lo nota. Se acerca y le pregunta finalmente qué está pasando, qué le inquieta, qué le duele. Al principio ella se resiste, no quiere contarle, pero finalmente accede y le cuenta su pasado. El pasado de Aurelia es un pasado atormentado. Es un pasado donde la baronesa, viciosa, conoce a una especie de hijo de un verdugo. En esos momentos había verdugos todavía. Entonces él, también vicioso, se dedica a las apuestas, a los negocios de contrabando.
Y lo que logra con la baronesa es convencerla con el dinero, con lo que le regala para que esté con él. Y así la baronesa, que por otro lado es viuda, hay que decirlo, podemos intuir por qué es viuda, ustedes lo verán después, acepta a esta especie de apostador, criminal, gente de los bajos mundos, porque la llena de dinero, de joyas, y eso le encanta a la baronesa. Aurelia, siendo una niña, ve cómo llega este señor, un poco de mala muerte, con mal augurio, y primero pues lo deja pasar siendo una niña. De alguna manera empieza a gozar un poco de los regalos. Pero sucede el quiebre. Y este cuento es también por eso en esta parte muy significativo del romanticismo alemán llevado hasta las últimas consecuencias. Lo digo claro. Aurelia empezó a crecer conforme pasaba el tiempo, evidentemente, como lo hacemos todo. Siendo una adolescente, este hijo del verdugo, este criminal, empieza a fijarse en ella y le propone a la baronesa: oye, pásame a tu hija. Y ustedes saben a qué se estaba refiriendo. Increíblemente, y en un quiebre total que hace más traumático el trauma de Aurelia, la baronesa acepta, bajo el argumento de que él nos llena de perlas, él nos mantiene. ¿Cómo no vas a pasar a su habitación con él si te lo está pidiendo, si ya te lo está pidiendo? Aurelia se resiste, se escapa, hace todo lo que puede siendo un adolescente con el monstruo en su casa. Según se entiende, solo fueron intentos de violación, no se concreta, afortunadamente, pero aún así el trauma está atravesado. Y eso es lo que le está contando Hipólito, su nuevo esposo. Y conforme se lo va contando en esta parte, Aurelia empieza como a relajarse, empieza como a dejar ir un poco tanta presión e inquietud que estaba teniendo de recordar eso, atormentándose con eso, por el trauma, por ese suceso totalmente horrible. Y así vuelve a haber un momento otra vez de plenitud en el matrimonio, gracias a esa confesión del pasado de Aurelia. Pero de repente, como que se le empieza a acabar la gasolina de esa confesión que le vino a Aurelia, y empieza a rechazar la comida, empieza a ponerse muy pálida, empieza a guardar mucho silencio. Y a cada vez que ahora Hipólito intentará acercarse, cada una de esas veces será un esquivo por parte de ella. Y lo único que hará ella será cada vez poniéndose más pálida, rechazando más el alimento fresco que cada día se le prepara a primera hora, a segunda y a tercera. Es decir, empieza a volverse una especie de presencia callada, fantasmática en el castillo. Y lo único que hace, según se va entendiendo, es que en la noche a Hipólito le prepara un té, una infusión. Conforme él se lo toma, todas estas noches se duerme inmediatamente. Él al principio pues intenta llevar las cosas calmadas, intenta no ser demasiado insistente, pero empieza a correlacionar las cosas y se pregunta: ¿será que de verdad me canso mucho todos los días como para que coincida el té que me duerma? ¿O será que el té tiene otra cosa? ¿Será que el té tiene alguna especie de calmante? Ante la duda, improvisa y en una noche simula tomarse el té, pero no lo hace. Y ahí descubre, aquí empieza el descubrimiento de la terrorífica verdad de su esposa, de la condesa. Él descubre que a la noche ella no se queda en la cama junto a él, sino que cuando da la medianoche, más o menos cuando la luna está más cargada, se levanta sin hacer mucho ruido, totalmente fantasmática, y abandona los aposentos. Por ahí le llegan rumores a Hipólito de que la han visto deambular por la noche, a lo cual él piensa, bueno, igual están siendo chismes, rumores por aquí del pueblo, de la localidad. Pero él se anima a seguirla entonces en esa noche que no ha tomado el té.
la va siguiendo conforme le han sugerido por dónde pasea. Y la encuentra después de atravesar un bosque en el cementerio. Se acerca lo más que puede y ella voltea. Y no es que esté sola, sino que están varias otras personas. Se entiende que mujeres también, alrededor de una tumba un poco descubierta, una tumba que no está bien sellada, y que están ahí agachadas, devorando un cuerpo, devorando un cadáver. Hipólito se espanta mucho, y no es para menos, y vuelve lo más rápido que pueda a casa, se acuesta y piensa al despertar, al día siguiente, horas después más bien, que quizás todo fue una pesadilla, un sueño de pésimo gusto, y solo está muy confundido. En ese momento despierta y ve que Aurelia siempre estuvo ahí, no hay rastro de nada, excepto un pequeño rastro de rocío que no puede venir de los sueños. Un pequeño rastro de rocío del bosque que atravesó él y ella antes. Es decir, que esto no es una pesadilla, que esto no lo soñó, sino que efectivamente se ha casado con una vampiresa, con una vampira. Y cuando él descubre que efectivamente Aurelia se ha despertado varias noches para profanar tumbas y comer cadáveres, le reclama. Y ella, totalmente bestial, dice el cuento, se va sobre él, lo muerde, y él intenta como puede rechazarla. La bota, y el cuento termina como no podía ser de otra manera, siendo romántico, siendo un cuento de terror romántico, con él accediendo a la locura. Así es como se siente casarse con una vampira. Primero es como desobedecer a tu padre de todo lo que te dijo que era lo mejor para ti. También es descubrir que su madre la terminó tratando del demonio cuando ella era una niña. También es descubrir que esa maldición que la baronesa venía cargando al morir, a los pocos meses después de que se case contigo, significa que también tu esposa la va a terminar adquiriendo. Es decir, la maldición en ese sentido, en este cuento de Hoffmann, de volverte vampira, es algo hereditario. Y también se siente como que al final del día, cuando descubres y te animas a perseguirla y descubrirla en el cementerio, piensas que es una pesadilla, pero no lo es. Y lo descubres gracias a agua de panteón, a agua de rocío, que está repartido también en tu cama, cuando no debería de estarlo si solo fue una pesadilla. Es interesante que Hoffmann, a pesar de ser uno de los padres, si no es que el padre total del romanticismo alemán, tenga ese juego y que apele a la razón al final de su cuento para cerrar su historia muy bien, con esa recuperación del rocío racional, valga lo que estoy diciendo. Este también es el cuento, según investigué, que incluye por primera vez en la historia a una vampira como coprotagonista. Y también es interesante descubrir que más que lo que tenemos en la mente de vampiros o vampiras, que es chupar sangre y solo sangre, en este caso es más bien la vampira una necrófaga, una caníbal, una, pues sí, devoradora de cadáveres, de cuerpos inertes y profanadora de tumbas. Es interesante que la sangre no esté tan retomada en este cuento que se llama vampirismo, pero es lo bonito de los íconos, de las figuras, de los personajes que se han vuelto tan referentes del terror, como Frankenstein y en este caso una vampira. Esta sería pues mi reseña del vampirismo de E.T.A. Hoffmann. Yo lo leí en esta edición, por cierto, muy económica y muy bien hecha de la Universidad Veracruzana. Espero ustedes puedan conseguirla. Y le agradezco muchísimo a Tere, a la Winnie y al Balí por permitirme su ejemplar. Te quiero mucho, Tere, y también los quiero mucho a la Winnie y al Balí. Ahora la pregunta sería para ti. ¿Cómo crees que sería casarte con una vampira, con un vampiro? ¿Ya conocías este texto? ¿Conoces alguna otra variación de vampiros antiguos o más modernos que te gustaría compartir? Déjalo en los comentarios, activa la campanita, suscríbete. Esto es Más o Menos Literatura y nos vemos en un muy próximo video. Bye bye.